Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La semana pasada, el senador Martí Batres Guadarrama pidió licencia en el Senado para incorporarse al gobierno de la Ciudad de México. Tras la derrota de Morena en la capital del país, donde perdió 6 de las 11 alcaldías que gobernaba, y el desastre en la línea 12 del metro, llega al gobierno de Claudia Sheinbaum, un morenista con una amplia experiencia en el gobierno local. Batres trabajó en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador como subsecretario de Gobierno y con Marcelo Ebrard como secretario de Desarrollo Social. Veamos el contexto. Este fin de semana, Martí Batres inició una serie de reuniones con los alcaldes de oposición que a partir de octubre gobernarán 9 de las 16 alcaldías de la capital del país. Esta fue su primera actividad oficial como secretario de Gobierno de la Administración de la Ciudad de México. Hace una semana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que Batres, hasta entonces senador de la República, ocuparía este cargo en lugar de José Suárez del Real. Este cambio es producto de lo que Sheinbaum llamó una evaluación de su gabinete, luego de nombrar a Guillermo Calderón director general del Metro, en lugar de Florencia Serranía. La mandataria capitalina dijo que la evaluación será para reforzar áreas y alcanzar las metas planteadas desde el inicio de su mandato. Tras las elecciones del pasado 6 de junio, además de perder 6 de las 11 alcaldías que gobernaba, este año Morena conservó 33 de las 37 curules que ocupó en la primera legislatura del Congreso local. Suárez del Real, que ocupó el cargo un año, será jefe de oficina de la jefatura de gobierno. Ante la llegada de Batres al gobierno capitalino, César Cravioto tomó su lugar en el Senado de la República y dejó la Comisión para la Reconstrucción en la Ciudad de México. Además, el experredista Carlos Augusto Morales será su secretario particular tras desempeñarse como asesor de programas y asuntos estratégicos de la capital. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. A ver, empiezo contigo ahora veloz, voy al revés. ¿Cómo ves estos cambios? No nada más está el de Martí Batres, está también, por supuesto, el de nuestro ex colaborador de aquí de Punto y Contrapunto, Sebastián Ramírez, quien llega a la parte de comunicación social, entre otros, y a lo mejor solo los primeros ajustes en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sí, yo veo el reacomodo muy pertinente después de las elecciones y creo que es natural, sobre todo por el desgaste que puede existir por los personajes que estaban anteriormente y porque creo que también la renovación, por lo menos del espacio de comunicación era fundamental y que creo que hacía mucha falta tener una comunicación muy estratégica y muy puntual por parte del gobierno de la ciudad y creo que por ese lado lo celebro y me parece una muy buena decisión. Ahora, por el otro lado, en el tema de Martí, que sin duda es el más importante de todos, pues es el espacio que ocupa esa secretaría y esa secretaría es muy política, si no es la más política de todas y tiene que ver con la gobernabilidad de la ciudad, tiene que ver con hacer asuntos, vínculos políticos, tiene que ver con el diálogo y tiene que ver con cómo va a gobernar la jefa de gobierno esta ciudad, teniendo la mitad de las alcaldías con partidos opositores que han utilizado históricamente sus espacios de gobierno para pues frenar las estrategias que tenga el gobierno de la ciudad, como lo han hecho ya en algunas alcaldías donde ya gobernaban. Y creo que ahí el diálogo es muy importante en la construcción de proyectos de ciudad que se tiene. Y evidentemente Martí Batres es experto en eso porque conoce muy bien la ciudad. No solamente porque es de la Ciudad de México, sino porque tiene muchos años haciendo política en la ciudad. Y no hay mejor persona para poder llevar este diálogo con estos personajes y sobre todo para tratar de llevar la agenda que todavía falta consolidar a la Ciudad de México, a pesar de que haya habido muchos cambios y muchas construcciones muy interesantes. A mí me parece que va a ser clave el funcionamiento, el comportamiento de Martí Batres en la ciudad. Creo que hace muy buena mancuerna con la jefa de gobierno y que además es un animal político histórico que sabrá dialogar muy bien con quienes se quieran oponer o quieran utilizar sus bastiones para disminuir la incidencia del gobierno de la ciudad. Creo que no ha habido quejas respecto a eso y que sí es una secretaría muy estratégica que se tiene que utilizar como eso, ¿no? Y que creo que Martí lo hará de esa manera. De acuerdo. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Bueno, desde luego los resultados electorales, es producto, ¿no?, de los resultados electorales de la capital del país, eso me parece que es evidente. Y es una situación paradójica la del gobierno de la Ciudad de México, porque me parece que está haciendo
un muy buen desempeño de la administración pública, hacer ciudad en la periferia, dotar de servicios e infraestructura de primer nivel, como fue en el cablebús, allá por Indios Verdes, la recuperación del espacio público, la eficiencia con la cual se está suministrando las vacunas de COVID-19, toda una política, digamos, de participación y de recuperación del tejido comunitario, no se está viendo reflejada, digamos, en el diálogo que tiene el gobierno con sectores y con la población. Y me parece que ese es el papel que viene a cubrir Martí Batres desde la Secretaría de Gobierno. Creo que falta tanto establecer interlocución con los sectores sociales, pero también con la Cámara de Diputados, que cambia una correlación de fuerzas, en donde habrá mayor peso de la oposición, y sobre todo con las alcaldías, que prácticamente la mitad también estarán gobernadas en la oposición. Entonces, ese es el reto, la tarea que viene a cubrir Martí Batres, y también creo que hay un enorme desafío en la comunicación del gobierno de la ciudad. Son muy buenos los ejercicios que establece todas las mañanas la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero sí tienen que, digamos, complementarse con toda una estrategia de comunicación precisamente para que se sepa lo que el gobierno de la ciudad está haciendo y que muchas veces pues no logra trascender, digamos, en los medios de comunicación y digamos que la agenda local es devorada a veces por la agenda nacional. Entonces todo un reto que yo diría se resume en comunicación con sectores, pero también comunicación social. Bien. Aurora, ¿cómo ves estos cambios? Ya tuvo reuniones el nuevo secretario de Gobierno, Martí Batres, con algunos de los alcaldes que vienen del PAN, sobre todo los que ganaron, por ejemplo, el que ganó en Miguel Hidalgo, que fue uno de los encuentros también que era de los más esperados y que al parecer, por lo menos de lo que se vio en las redes sociales, pues fue un encuentro cordial entre el nuevo secretario de Gobierno y algunos de los alcaldes emanados del PAN. Pues hay una lectura interesante que hay que hacer aquí. Primero, comenzar hablando de que pues vemos a una Claudia Sheinbaum que funge como regenta de la ciudad porque le ha cedido el poder a el presidente Andrés Manuel López Obrador y que al final como regenta pues ha sido completamente relegada de las decisiones más importantes y estos cambios en el gabinete pues son una muestra clara de ello. Martí Batres llega como una figura que viene a convalidar pues lo que significó tanto para Morena como para el gobierno del presidente pues, la derrota electoral en la Ciudad de México y la zona conurbada. ¿Por qué? Porque Martí Batres es un operador político que al final de cuentas su grupo político pues es el que pues se vio victorioso en este proceso electoral. Recordemos las victorias en Gustavo Madero, en Iztacalco con Chijil y Quintero, que al final de cuentas se ven, digamos, contrastadas con derrotas como la de Padierna en la propia Ciudad de México, y es un movimiento interesante porque al final de cuentas pues habla de que necesitan el control político y electoral en la Ciudad de México para recuperar la Ciudad de México, y esa es una función que Batres, muy a pesar de Brad y muy a pesar de Sheinbaum, va a venir a desempeñar. Entonces esa es como la lectura que yo hago de este cambio. Veo a Martí Batres como la figura de un operador político que viene a cambiar esto. También hay que recordar a un Martí Batres que también ha anunciado que tiene intenciones de competir por el gobierno de la Ciudad de México, aunque no tenga una muy buena relación con el presidente López Obrador, pero creo que incluso ya ha mencionado que buscaría esta opción sea con Morena o sin Morena, pero bueno, creo que también esa es una lectura interesante en este tipo de cambios. Bien, y finalmente, Luis, ¿cómo ves los cambios en la Ciudad de México? ¿Podrán ser solamente los primeros? ¿Crees que vengan más? ¿Te gustan los que se acaban de ejecutar? Mira, yo creo que sin duda vendrán más los próximos 3 años, pero veo cuatro ideas detrás de estos cambios. La primera, y creo que más importante, sí es la alineación política para el 2024. Veo a este grupo de Martí Batres con Sheinbaum, ¿no?, intentando recuperar o reordenar políticamente la ciudad. No le sirve mucho a AMLO si pensamos que la otra dupla, Mario Delgado con Ebrard, también puedan disputar el control o parte del control de la ciudad. Creo que le servirá muchísimo a Andrés Manuel para alinear a ambos grupos, ¿no? Y creo que para mí sería como la versión de aquella famosa frase de Fidel Velázquez de el que se mueve no sale en la foto, nada más que aquí lo cambiaría y es el que se mueva, lo saco de la foto, ¿no? Pensando en Andrés Manuel. La segunda idea es que creo que también hay un agradecimiento y merecido reconocimiento a César Cravioto.
¿no? Este brinco que da el Senado de la República, independientemente del enroque que hagan con estas posiciones, es un por su labor al frente de la Comisión de Reconstrucción, que yo creo que fue uno de los espacios más álgidos que tomó Claudia Sheinbaum al inicio de su gobierno, y que César, a pesar de tropezones iniciales, hizo un gran esfuerzo para remontar, y no lo quería dejar de mencionar porque personalmente me tocó trabajar con él en algunos procesos participativos en la ciudad para la dinámica de reconstrucción. La tercera idea es que creo que también hay cambios por desgaste político de la ciudad e incapacidad gubernamental. Y ahí vemos, por ejemplo, el caso de Carlos Ulloa, que salió hace 6 meses, que es el actual, era secretario particular de Claudia Sheinbaum, y se va a la CEDUBI, pensando que Ileana Villalobos, que estaba en esa posición, pues no funcionaba, no estaba siguiendo como las políticas o la gestión esperada por Claudia Sheinbaum, y la cambia como particular. Posición que vuelve a cambiar hace unas semanas por ahora Carlos Augusto Morales. Entonces, Ileana sale, y creo que valdrá la pena conocer esa historia atrás para saber qué pasó ahí. Y la cuarta es, la otra incapacidad es claramente la de Florencia Serranía como directora del Metro, que cambia por Guillermo Calderón. Ya no profundizo, creo que es notoria ese desgaste político e ineficiencia en esa gestión. Y la cuarta idea son los cambios para garantizar la gestión gubernamental. Hay una confianza ciega y me parece con mucha capacidad de administración pública sobre Alfonso Suárez del Real. La jefatura, cambiar al secretario de gobierno como jefe de oficina, para mí sí es un cambio simbólico, pero te deja ver que es Suárez del Real una de las piezas más importantes del gobierno de la ciudad, y una de las personas que tiene los hilos, más claros sobre la gestión gubernamental en la Ciudad de México, y supongo que también un vínculo muy estrecho con la mayoría de las alcaldías. De acuerdo. Me queda un poquito de tiempo todavía por si alguien quiere rematar este bloque sobre estos cambios en el gabinete, lo que podemos esperar, y sobre todo, yo diría, si en efecto podrá o no haber una mayor interlocución por parte de la jefatura de gobierno ahora con Martí Batres y las alcaldías, porque en efecto le tocará al nuevo secretario de gobierno pues esta nueva realidad que por lo menos quien había gobernado la Ciudad de México en los últimos prácticamente 21 años no había tenido, que era tener una ciudad dividida prácticamente entre partidos de oposición en las alcaldías y partidos oficialistas, digamos, con la otra mitad de la ciudad dividida, ¿no? ¿Alguien quiere cerrar el bloque? Levante mano, o si no nos vamos a dar la pausa y regresamos. Mira, adelante, Luis. Yo solo coincido ahí completamente con Estefanía. Creo que la labor política que hace Martí y digamos ese callo político que tiene va a ser muy bueno para la relación con las alcaldías. Tiene 9 alcaldías en contra, 7 en favor de Morena. Lidiar con eso creo que sí va a ser bastante relevante. Esperamos que ninguno de los dos bandos genere una mayor polarización en la ciudad. Yo sí esperaría que estén a la altura de las necesidades políticas de la ciudad y que Martí sea capaz efectivamente llegar a buenos acuerdos y consensos con cada una de esas alcaldías. Bien. Hacemos una pausa y regresamos después para el último bloque de la noche. Cuba ha sido escenario de protestas en demanda de alimentos, medicinas y vacunas contra COVID-19, entre otros. Este tipo de protestas no ocurrían desde 1994, cuando Bill Clinton era presidente en Estados Unidos. El gobierno acusa al gobierno de Estados Unidos, al de Joe Biden ahora, y al bloqueo. ¿El régimen que ha gobernado la isla desde hace 6 décadas se mantiene fuerte o no? ¿Qué pasará con él? Veremos qué opina la mesa al regresar punto contra punto. No te vayas.